noches, amigos de mi canal de YouTube. Disculpen, he estado un poco alejado de mi canal porque por cuestiones de mi trabajo normal, por el que me pagan. Ha habido mucho trabajo en estos últimos tiempos y ahora estoy regresando porque mi hijo está tomando una clase de física. Él está cursando el 11º grado y entonces el otro día tenía algunas dudas y tomé unos ejercicios del libro de él para compartirlo aquí con ustedes. Esta hora el tema es cinemática del movimiento, en inglés Kinematic of Motion. Aquí les estoy dejando una tablita con las principales ecuaciones que se usan en este tema de física. Y básicamente cuándo usar cada ecuación. Por ejemplo, la primera ecuación, cuando no tenemos el tiempo o cuando no nos dan el tiempo en el problema. La segunda ecuación, cuando no tenemos la velocidad final, v sub f. La tercera, cuando no tenemos la distancia. Y la cuarta ecuación, cuando no tenemos el tiempo también, la podemos usar. Que es básicamente, la cuarta ecuación es básicamente la primera ecuación que ya tiene despejada la aceleración. Ok, tengo 4 problemas. Vamos a empezar por el primero. Cada uno le puse la ecuación que vamos a estar utilizando y vamos a ver por qué. Vamos a leer el primer problema. Voy a tratar de leer en inglés y luego hago la traducción. El primer problema, que es el número 22, dice: a car slows down from 28 meters per second to rest in a distance of 88 meters. What was its acceleration? Assumed constant. Un carro baja despacio desde 28 metros por segundo hasta, esta palabra rest en inglés significa descansar, es decir, nosotros la consideramos como parar. Un carro baja despacio desde 28 metros por segundo hasta parar en una distancia de 88 metros. ¿Cuál es la aceleración? Y esta aceleración se asume constante. Aquí le tengo la ecuación que vamos a usar. En este caso tenemos velocidad inicial, velocidad final, tenemos la distancia, que son 88 metros, y vamos a calcular la aceleración. Entonces, ¿y por qué digo que tenemos velocidad inicial y velocidad final? Porque recuerden que muchas veces en los problemas los datos no se dan en números. Aquí la palabra rest quiere decir que el carro se deslizó despacio hacia abajo desde 28 metros por segundo hasta parar. Quiere decir que la velocidad inicial sería 28 metros por segundo, la final sería 0, porque paró. En una distancia de 88 metros, ahí tenemos la distancia. Bueno, vamos entonces vamos a entrar el lapicito, la pluma. Vamos a tomar este color rojo, ok. Entonces, velocidad final
al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la distancia por la aceleración, o 2AD, que es lo mismo. Aquí vamos a despejar la aceleración. VI, es decir, la velocidad inicial al cuadrado, pasaría restando al miembro izquierdo velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sería igual a la aceleración. Si dividimos todo esto, pasamos 2 veces la distancia dividiendo, y así nos quedaría que fíjense que es la primera ecuación. Se me está quitando aquí. Parece que está muy pegado. Ok, ahí está bien. Entonces ahora vamos a proceder al cálculo. La aceleración sería igual. Vamos a tener los datos aquí. Vamos a poner los datos. Velocidad inicial, esa es la que se desplaza el carro hacia abajo, 28 metros por segundo. Velocidad final sería igual a 0 porque el carro para, y la distancia sería igual a 88 metros. Entonces la aceleración sería igual, vamos a sustituir los valores, sería la velocidad final 0 menos 28, no vamos a escribir las unidades, sobre 2 por 88 metros. Y esto sería igual a vamos a hacer el calculito aquí en Excel. Vamos a quitar un momentico la entrada de lápiz, el cursor. Esto sería igual a menos 28 dividido, voy a abrir un paréntesis, dividido entre 2 por 88. Dividido entre 2 por 88. Y esto sería igual vamos a chequear algo aquí, menos 28 dividido entre 2 por 88 estoy revisando algo porque ese no fue el valor que me dio. Vamos aquí a cuando yo lo calculé inicialmente en mi pizarra. Sí, está bien. Oh, perdón, nos faltó algo. Recuérdense que esta velocidad, esto
está elevada al cuadrado. Aquí sería menos 28 elevado al cuadrado. Por lo tanto, por eso yo estaba comentando que a mí no me dio ese valor. Cuando lo calculé con mi hijo en la pizarra. Sería menos 28 al cuadrado, pero el menos se mantiene, porque ese menos es de la diferencia con la velocidad final. Menos 28 to the second power. Menos 28 al cuadrado. Ahora sí. Pero este valor negativo sigue afectando y les voy a explicar por qué es importante. Ahora sí. Sería menos 28 al cuadrado y el menos por eso se mantiene. Por eso aquí en Excel tuve que encerrar esto todo entre paréntesis y todo queda dividiendo el 28 al cuadrado, dividiendo entre 2 por 88, pero afectado por el signo negativo, y el resultado es menos 4.45. Esa sería la aceleración. Y quería mantener el signo negativo para explicar el significado en física. Menos 4.45 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración. Y el signo negativo en la aceleración lo que significa es que el auto fue desacelerando, es decir, disminuyendo su velocidad y desacelerando hasta parar. Es lo que significa el signo negativo. Que el carro fue desacelerando hasta parar. Ok, vamos a ir ahora a ver el segundo. El segundo problema plantea: a baseball pitcher throw a baseball with a speed of 43 meters per second. Estimate the average acceleration of the ball during the throwing motion. In throwing the baseball, the pitcher accelerates it through a displacement of about 3.5 meters from behind the body to the point where it is released. Un pitcher de béisbol lanza una bola con una velocidad de 43 metros por segundo. Estime el averaje de la aceleración de la bola durante el lanzamiento, durante el movimiento de lanzamiento. En el lanzamiento de la bola, el pitcher acelera esta a través de un desplazamiento cercano a los 3.5 metros, desde atrás, desde el cuerpo atrás, from the behind the body, hasta el punto donde la pelota fue liberada, 3.5 metros. Y aquí nos piden la aceleración. Vamos a usar la misma ecuación. Nos dan velocidad inicial, que en este caso no las dan, pero solamente mirando la imagen, velocidad inicial sería 0. En este caso, la velocidad final sería 43 metros por segundo en la distancia de 3.5 metros. En esa distancia, ahí cogió la aceleración la bola.
entonces usaríamos la misma fórmula. Vamos a cambiar el color de esto para ir identificando. Entonces, lo mismo. Velocidad final es igual al cuadrado a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Vamos a despejar la aceleración, que sería velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Esto sería igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería igual a, en este caso, velocidad inicial es igual a 0. La pelota está en reposo, mientras el pitcher la tiene en la mano antes de release it, o liberarla, soltarla. La velocidad final es igual a 43 metros por segundo y la distancia donde esa pelota toma su aceleración es igual a 3.5 metros. Sustituimos los datos, velocidad final al cuadrado, que sería 43 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2 veces por 3.5 metros por la distancia. Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo aquí en Excel. Pero lo importante es que conozcan y entiendan el concepto. Es decir, en muchos de estos problemas, si se fijan, hay datos que los dan con letras, como en el primero, rest, que es decir, en ese momento para el carro, la velocidad final es 0. Perdón. Y en este segundo ejercicio, la velocidad inicial es 0 y a la pelota alcanza una velocidad al final de 43 metros por segundo. Vamos a hacer el cálculo entonces aquí, apoyándonos en Excel. Esto sería 43 elevado al cuadrado, y se puso un 9 de más. Porque fui a poner el paréntesis, el shift faltó. 43 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 3.5, y voy a cerrar el otro paréntesis de la división completa. Y esto sería igual a 264.14 metros por segundo al cuadrado. .14 metros sobre segundo al cuadrado. Meter per second to the second power. 264. Vamos a ver estos dos problemas. Aquí tenemos la ecuación que vamos a usar en este problema. En este segundo problema nos plantea: sports car accelerates from rest 295 kilometers per hour in 4.3 seconds. What is the average acceleration in meters per second square?
si se fijan, ven, aquí por ejemplo, también tenemos un dato que no nos lo dan en número. Nos dicen que un carro acelera, un carro deportivo acelera desde el descanso, from rest, desde estar parado a 95 kilómetros por hora en 4.3 segundos. ¿Cuál es el averaje de la aceleración en metros por segundo cuadrado? Nos dicen aquí que la velocidad inicial es 0 y la velocidad final 95 kilómetros por hora. Tenemos velocidades inicial y final, tenemos el tiempo, vamos a usar esta ecuación para calcular la aceleración. Ahora bien, fíjense que nos piden el resultado en metros por segundo al cuadrado. Pero, anyway, o de todas formas, aquí debemos hacer una conversión. Pudiera ser en metros por segundo cuadrado o que nos la pidan en kilómetros por hora. Kilómetros por hora al cuadrado. Porque fíjense que tenemos la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Debemos convertir los kilómetros a metros y las horas a segundos. En este caso que nos piden en metros por segundo cuadrado. Vamos a... Entonces la ecuación sería que vamos a usar aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y entonces vamos a calcular la aceleración. Vamos a despejar ya. Velocidad final. Pasamos la velocidad inicial restando al miembro izquierdo. Todo dividido entre el tiempo. Y esto sería igual a la aceleración. Ahora bien, vamos a hacer la conversión y así practican un poco. 95 kilómetros por hora. Debemos llevarlo a metros sobre segundo para que la aceleración podamos obtenerla en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a llevar los kilómetros a metros. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, 95 kilómetros es una sencilla regla de 3. ¿Cuántos metros tendrá? Tapamos la X, multiplicamos cruzado y dividimos entre el valor que nos queda solo, entre 1. 95 por 1000 serían 95.000. Eso tendríamos ya 95.000 metros, pero todavía por hora. Ahora bien, en una hora hay 60 minutos. En una hora hay 60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, como en una hora y 60 minutos, establecemos esta regla de 3, la que voy a escribir ahora. Si un minuto tiene 60 segundos, entonces 60 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Multiplicaríamos 60 por 60, dividimos entre 1, por lo tanto, X sería igual a 3600
segundos en una hora. Por lo tanto, ya aquí la conversión nos quedaría 95.000 metros sobre 3.000, una hora, 3.600 segundos. So, vamos a hacer esta división para obtener el valor de 95 kilómetros por hora ya llevados a metros por segundo. Vamos a hacer la división aquí rapidito sería 95.000 dividido entre 3.600. Eso sería 26.39, podríamos decir, metros por segundo. 26.39 metros por segundo. Es decir, que esto sería entonces sería 26.39 si lo aproximamos, metros por segundo. Y ahora sí podemos hacer la sustitución. Velocidad final sería 26.39 menos la velocidad inicial, como acelera from rest, acelera desde el descanso de estar parado, sería 0. Y esto dividido entre el tiempo, que serían 4.3 seconds, 4,3 segundos. Y entonces la aceleración será igual a, vamos a hacer aquí el calculito en Excel, sería esto mismo. Todo esto, que es el valor de 26.39 aproximadamente, solamente le vamos a poner un paréntesis aquí, dividido entre 4.3, dividing by 4.3. Y esto sería una aceleración de 6.14 aproximadamente. Déjame rectificar algo aquí, porque a veces Excel hay que ser cuidadoso con el tema de los paréntesis. Perfecto, 6.14. Entonces sería 6.14 y, como lo pedían, metros sobre segundo al cuadrado. Aproximadamente esa es la aceleración. Y fíjense bien, en este ejercicio vamos a hacer el análisis de las unidades para que vean por qué obtenemos esto. No es una cosa que es así porque es así. Tenemos arriba en el numerador velocidad, que es metro sobre segundo, y esto dividido sobre ¿qué? Sobre el tiempo, que es en segundo, y es como si fuera aquí segundo sobre 1. Entonces esto quedaría, si hacemos el recíproco y convertimos esta división en una multiplicación, sería metros sobre segundos por 1 sobre segundos. Y por lo tanto obtenemos metros sobre segundos al cuadrado. De ahí sale la unidad de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ok, bien, vamos a ver el cuarto y el último problema. Vamos a quitar aquí esto. Y este plantea
A light plane must reach a speed of 35 meters per second for takeoff. How long a runway is needed if the acceleration, in this case constant, is 3.0 meters per second square. Ok, nos dicen un avión ligero debe alcanzar una velocidad de 35 metros por segundo para el despegue, for takeoff. How long? En inglés cuando preguntan how long es cuánto tiempo. Cuánto tiempo corriendo el runway es necesitado o se necesita, perdón, si la aceleración es 3.0. How long? ¿Cuánto tiempo? So, en este caso me están pidiendo el tiempo. Me están pidiendo el tiempo. Me están dando la aceleración y me están dando la velocidad final que debe alcanzar el avión para el despegue. So, la velocidad inicial, el avión está como en reposo, es 0. La velocidad final sería 35 metros por segundo, la velocidad final. Entonces usamos esta fórmula porque nos piden, en este caso nos piden el tiempo, how long, que cuánto tiempo tiene que correr el avión necesita correr para alcanzar esa velocidad de despegue que es 35 metros por segundo, que sería la velocidad final. Entonces sería velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Despejamos entonces aquí el tiempo, que es lo que vamos a calcular. Velocidad final menos velocidad inicial, el puntico, dividido sobre la aceleración, sería igual al tiempo. En este caso, la velocidad inicial es 0, la velocidad final, que es la velocidad de despegue, 35 metros por segundo, y la aceleración 3.0 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces sustituimos los valores y el tiempo sería igual a la velocidad final, que es 35, menos 0 sobre 3.0. Y esto sería igual a 35 dividido entre 3, .67 aproximadamente, y si aproximaríamos al número entero más cercano sería 12 segundos. Recuérdense que estamos trabajando la velocidad en metros por segundo, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces sería aproximadamente perdón, 11.67 segundos. El análisis que aquí de unidades quedaría de la siguiente manera: metros sobre segundo en el numerador sobre metros sobre segundo al cuadrado. Esto sería metros sobre segundo por el recíproco segundos al cuadrado sobre metros. Se simplifican los metros, un segundo de aquí con este de abajo y obtendríamos segundos.
gracias. Espero que a alguien, algún niño le sirva de utilidad esto. Es la clase de física que está tomando mi hijo ahora y él tuvo una duda con este tema de cinemática o kinematic of motion, cinemática del movimiento. Espero poder ayudar a alguna persona con esto. Por favor, muchas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.